Ok. Bueno, bienvenidos a su cuarta sesión. Ya la última sesión antes del primer parcial. Ya la siguiente está programado que sea la sesión del parcial como tal. Ya les indicaré ahorita al final cómo va a ser la dinámica más o menos. Por lo pronto, en esta nueva sesión vamos a ver un tema nuevo que es el de técnica. ¿Va? Pues ahorita ya hemos trabajado un poquito en la introducción al curso. Ya trabajamos, si se fijan, en la sesión pasada el tema de definición de arquitectura y ustedes hicieron un pequeño ejercicio al respecto, que ya lo iré checando. Por lo pronto en esta sesión nos vamos a introducir a un tema nuevo, el tercero que vamos a ver antes de entrar a cerrar el primer parcial, que es el tema de técnica y cómo se relaciona o qué tiene que ver técnica con arquitectura. Nosotros vamos a meter el tema de técnica. Antes de meternos, les voy a explicar todo esto en una pequeña, digamos, exposición en Draw. Pero antes vamos a ver el tema como tal en esta diapositiva, en estas diapositivas. Como vieron, también se les publicó ahorita la tarea de técnica, la correspondiente. Todos los archivos que les voy a enseñar el día de hoy, aquí ya vienen. En una imagen que viene dentro de las propias indicaciones de la tarea. Viene el TLDraw o el archivo .tldr que pueden utilizar en TLDraw, que es este mismo, ¿sale? O también viene un link donde se pueden meter y ver lo que vimos durante la clase junto a la propia presentación, ¿ok? Y también se acaba de subir hace unas horas, un par de horas para ustedes. Se les subieron los siguientes archivos. Primero la pregunta correspondiente para esta clase del diario de arquitectura, que en este les pregunta a ustedes o les pide que cuenten la historia de un material que a ustedes les guste, ¿ok? Como entiendan esa pregunta, con completa libertad, como entiendan también el concepto de material. A lo mejor alguno de ustedes se puede imaginar como tal madera, o alguno puede imaginarse una madera muy en específico, alguno otro puede imaginarse una combinación de materiales, lo que quieran, ¿sale? Y díganos de dónde viene, cómo es ese material, cómo se utiliza, e incluso ustedes pueden añadir otro tipo de preguntas como cómo lo conocieron, o por qué les gusta, ¿sale? Traten de descifrar esas preguntas. Y junto a esto también se les subió otro archivo, otro apartado, que es los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Eso se los había comentado ya en la clase pasada. Los vamos a seguir utilizando, los vamos a seguir mencionando, digamos, durante el resto del curso, pero aquí se los dejo el PDF completito para que tengan ustedes la referencia si es que la requieren alguna vez. Y como les dije aquella vez, vienen los 10 libros como si fueran tal cual, eh, digamos, capítulos separados del libro y dentro vienen de nuevo capítulos. Y como les comentaba, hablamos en la clase pasada, en el primer libro, Vitruvio habla de la arquitectura y los arquitectos, es decir, qué cosas debe considerar Vitruvio que debe tener un arquitecto, y aquí lo desglosa todo, ¿no? Y habla un montón de temas y entra mucho a colación con el tema de hoy, considerando que hoy vamos a hablar de la técnica, es decir, cómo se hacen las cosas. Y aquí habla, por ejemplo, estructura de los templos, clases de templos, partes de la arquitectura, materiales muy importantes en la construcción como la arena, la cal, canteras, y bueno, de diferentes cosas habla de diferentes cuestiones. Aquí están todos los 10 libritos para que si lo quieren ir ojeando, quieren ir viendo como algún tema en particular que les llame la atención, pues es interesante que lo complementen con esto, ¿no? Y más porque aquí hay muchas preguntas que nos hacemos todos los días que perfectamente pueden solucionar o pueden encontrar alguna respuesta que aquí directamente dentro de Vitruvio. Entonces les invito a que lo busquen y aquí tienen el PDF si lo quieren tener como referencia. En entrado he explicado eso, ahora sí vamos al tema de técnica, que es este. ¿Ok? Vamos a introducir primero esos tres elementos, que es elemento constructivo, sistema constructivo y técnica. Antes de empezar en la parte de técnica, voy a ir rápidamente al TLDraw y vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a tratar de identificar o tratar de conocer los elementos constructivos como tal. Y ustedes saben que, por ejemplo, de chicos, a todos se nos pidió en algún momento que dibujáramos una casa, ¿sale? Una casa como tal, sin más, ¿no? Y normalmente cuando dibujamos una casa, ¿qué es lo que sucede? Pues dibujamos normalmente el suelo, dibujamos una estructura como un pequeño cuadro que indique la casa, puerta, ventana, posiblemente, una cubierta, ¿vale? Si se fijan, dentro de la presentación les estoy preguntando por tres conceptos: elemento constructivo, sistema constructivo y técnica. Vamos a quedarnos con los primeros dos, elemento y sistema constructivo. Si yo les pongo este dibujo aquí, ¿qué elementos constructivos creen que yo estoy dibujando? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué se les ocurra? El mismo muro o la puerta, incluso la Ok, ventana, básicamente muro, todo. puerta, ventana. ¿Qué más, El Franco? techo y el Ok, la muro. El cubierta. tejado de dos aguas. Ajá. ¿Qué Sí, sí, más? sí. El suelo. El suelo.
Precisamente, ¿no? Ya mencionaron los 5 que están involucrados, ¿no? Uno, la cubierta, el muro, la ventana, la puerta y el suelo. ¿Ok? Si nos vamos al tema más técnico, este suelo o este elemento suelo normalmente en todos los edificios, el suelo suele tener un nombre o el nombre de firme, ¿vale? Que eso ya a lo mejor lo van a ver en su clase de materiales de construcción. O normalmente ya en obras se le conoce como firme, ¿va? Tiene esos nombres porque es como el espacio, digamos, el elemento que tiene, que se conecta con o contacta con la tierra como tal, el elemento firme, el elemento estable. A partir de ahí tenemos la puerta, la ventana, la cubierta. Ustedes mencionaron que es la cubierta a dos aguas, ¿vale? ¿Alguien me puede decir qué es un agua cuando hablamos de tejados o de cubiertas? Que La para, caída a dos aguas se refiere bueno, a cuando tiene una inclinación el techo. Por ejemplo, si dice que es a dos aguas, pues se inclina hacia los dos lados. Incluso hay de cuatro aguas cuando, por ejemplo, se hace un cuarto de menor altura y tiene la inclinación hacia otros lados, hacia los lados contrarios de las dos aguas principales. Perfecto, Robledo. Ok, gracias. Justamente si yo dibujara esta casa, por ejemplo, desde arriba y dibujar el tejado así, toda esta parte del tejado está inclinada hacia la derecha y toda esta a la izquierda. Izquierda, derecha. Cada una de esas inclinaciones es un agua. Como comentaba, si yo, en este caso son dos aguas porque hay dos inclinaciones diferentes. Si yo quisiera dibujar una casa con una sola agua, la dibujaría así, posiblemente haría algo parecido a lo mejor a esto, ¿no? Como si lo hiciera cuatro aguas, desde la fachada se vería muy parecido, pero viéndolo desde arriba, yo lo vería así. A lo mejor yo creo que ustedes lo han visto. ¿Vale? Aquí va para acá, a la izquierda, aquí a la derecha, aquí va al frente y aquí va atrás. ¿Vale? Entonces esta parte de aquí se vería inclinada también. ¿Sí? Y esas son las aguas en realidad en los tejados. ¿Va? Bueno, para que les guste el pequeño ejercicio, para que ustedes identifiquen el concepto como tal de elemento constructivo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la definición más precisa, pero como si se fijaron es muy sencillo identificarlos porque son esos elementos que por sí mismos podemos identificar o aislar de cualquier construcción, ¿no? Si se van a una casa mal, como a un centro comercial, van a encontrar también una puerta, van a encontrar también una ventana, van a encontrar un muro, van a encontrar una cubierta, van a encontrar un suelo, ¿sale? Y vamos a empezar ahorita a investigar otros elementos constructivos, pero básicamente son los más, digamos, relevantes y los que normalmente vamos a identificar en cualquier obra que encontremos, ¿vale? Independientemente que sea más o menos compleja. Van a empezar a variar, van a empezar a difuminarse un poquito, van a cambiar, digamos, pero siempre van a estar presentes normalmente ese tipo de elementos constructivos y los vamos a poder identificar como tal, como un elemento, como una unidad separada. Si yo agarro mi puerta, yo la puedo separar y la puedo dibujar solita, independientemente de todo el edificio, ¿no? Si agarro mi muro, lo mismo, ¿no? Puedo agarrar una sección de muro y lo dibujo. Y así vamos a encontrar un poquito más y más elementos. Si, por ejemplo, aquí en este mismo dibujo yo cambio esta estructura por una estructura de dos niveles, ¿qué elementos constructivos nuevos aparecerían? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les ocurre? Así que vayan levantando la mano, como ustedes quieran. Una losa de entrepiso. Los entrepiso, aquí. ¿Qué más, Alberto? Otra ventana. La ventana, ¿qué más? ¿Qué conecta el primer nivel con el segundo? Bueno, no se ve, pero Escalera. podría ser las escaleras. Exactamente. Las escaleras no se ven como tal, pero las escaleras están aquí presentes, ¿no? Y su compañero dijo un nombre que es la vaina losa de entrepiso. Ahí, perdón. Losa de entrepiso. Y las escaleras, a pesar de que no sean presentes, aquí están, ¿no? Sigue siendo otro elemento constructivo más, muy importante, entrepiso, e incluso ya podemos empezar a hablar de variantes de todas ellas, ¿no? Escaleras, pues también, por lo tanto, la rampa es también un elemento constructivo, ¿no? El entrepiso también, aquí arriba tenemos otro entrepiso, posiblemente, o la losa de entrepiso. Cuando hablamos de una losa, también yo la voy a identificar un poquito más, son, digamos, los suelos que estén en un nivel más allá, más arriba de la planta baja, ¿ok? La losa de entrepiso se llama así porque está entre dos pisos, ¿no? Tiene ese nombre común, entre dos pisos, por lo tanto, losa de entrepiso. La de aquí arriba será otra losa de entrepiso, o a veces la identificamos como losa de azotea, si se tratara de la última, si es que existe, ¿no? Hay lugares donde tenemos cubiertas, como inclinadas como las que ven acá, o muchas casas donde tenemos normalmente losas planas, ¿ok? Y fíjense cómo empiezan a aparecer un poco a poco, un poco más de elementos constructivos, ¿no? Y aquí al lado les dibujo una pequeña como casa. ¿Qué elemento constructivo nuevo aparece?
Una nueva cubierta de un agua podría ser también. Ok, una nueva cubierta, ajá, ¿qué más? Un nuevo Un muro. pilar. Un pilar, exactamente, ¿sale? Un pilar o una columna, ¿no? Eh, Ese elemento de aquí, que también ya conocemos mucho, es un elemento constructivo también muy importante, muy parecido al muro, ¿sí? En ese sentido, tiene mucha presencia, mucha importancia, y si bien, además de las veces parece que está oculto, ¿no? Han visto a lo mejor en algunas de sus casas, en muchos edificios, que de repente va el muro, y de repente hace un pequeño resaque, y sigue, ¿no? Porque ahí está el pilar, está la columna oculta, digamos, oculta entre comillas, ¿no? Porque se ve relativamente desde afuera, ¿ok? Y en todos estos que acabamos de identificar son elementos constructivos. Y quédense con eso, son elementos que claramente podemos identificar y que están presentes prácticamente en todas las obras. Y nos vamos ahora sí a la definición. Elemento constructivo dice que es el elemento aislado utilizado para construcción. Cualquier elemento aislado, ¿ok? Como esa pequeña unidad a partir del cual parte ventanas, puertas, muros, podemos hablar incluso aquí de vigas, cadenas de cerramiento, firmes, los entrepiso, columnas, etcétera, 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 ¿ok? Y con ello viene el sistema constructivo, que dice que es el conjunto de elementos constructivos y su estructuración. Si ya hablamos del primero de las unidades como tal, elemento constructivo, ¿qué entienden ustedes por el sistema constructivo? ¿El cómo se construyen? Precisamente, ¿no? El cómo todas estas piezas se unen o se unen en una sola, ¿sale? Es decir, como el muro de tabique, por ejemplo, yo lo voy a unir con la viga de concreto y como esa viga la voy a unir con la losa de entrepiso, ¿no? Que es lo que normalmente se hace, es que normalmente se construye ese muro de tabique, se pone un pequeño encofrado en la parte de arriba para colar la viga y a la par se hace una cimbra grande para toda la losa, ¿no? Dependiendo del sistema. Hay muchos sistemas de losas, entonces ya dependiendo del sistema se va a unir de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, el sistema constructivo es eso, es el cómo ustedes, al momento de diseñar, al momento de planear la construcción, ustedes van a decidir cómo van a unir todas las piezas, cómo la puerta se va a unir con el muro, cómo la ventana se va a unir con el muro, cómo el suelo va a recibir un acabado. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son el sistema constructivo como tal. ¿Quedan claros estos dos? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario o ejemplo? ¿Alguien ha visto algún, a lo No, mejor algún ejemplo? Ujú, adelante, podría Jaime. ser lo que usamos en bitácoras, ¿no? ¿Más preciso a qué te refieres, Franco? Al momento de llevar a cabo una construcción se tiene que ir realizando una bitácora en la cual se va poniendo el procedimiento pues sí, vaya, el procedimiento valga la redundancia. Ujú. Del sistema constructivo, ¿no? Se va detallando cómo se van haciendo las cosas, ¿no? Normalmente eso pasa posteriormente, o sea, cuando ya está construyendo, se va haciendo una bitácora, un seguimiento de cómo se va construyendo, pero antes de que haya ese seguimiento tuvo que haber un proyecto que me diga cómo se tendría que construir. Entonces, imagínate, uno de sus roles muy importantes es saber cómo las cosas se construyen, ¿no? No tienen que saber como tal cómo hacerlo, pero tienen que saber la lógica detrás. Y si ya saben cómo hacerlo, pues tienen todavía un plus más, una experiencia más que les puede ayudar a saber utilizarlo, ¿no? En México, por ejemplo, si le van con casi cualquier maestro albañil, les va a saber construir una casa de tabiques con concreto, ¿no? Pero a lo mejor, si le piden que lo hagan con madera, pues no va a conocer ese sistema constructivo que es muy distinto. ¿Vas a comentar algo, Jaime? Jaime, Alberto. Sí, o sea, por ejemplo, vendría siendo, el elemento constructivo vendría siendo, por ejemplo, una puerta. Y el sistema constructivo es como yo uno esa puerta al margen de la casa, o en este caso a la pared. Exactamente cómo la unes, ¿no? Si la vas a unir con taquetes, por ejemplo, con clavos, si la vas a, no sé, vas a poner primero la puerta y después el muro, o al revés, primero el muro y después la puerta. Ese tipo de pequeñas decisiones son las que te llevan a saber cómo se va a construir todo, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se les ocurre otra cosa? ¿Otro ejemplo? Sí. Y como ven, ahí viene la tercera definición, que es la de técnica. Adelante, Víctor. Disculpe, profe, no me quedó muy claro lo de sistema constructivo. ¿Qué es lo que entiendes? Así más o menos con la definición. Como que es lo que, o sea, que se utiliza para poder ponerlo. Por ¿Mm? ejemplo, el ejemplo que dio mi compañero, este, ¿cómo armarías esa puerta, no? ¿Mm? Dentro de la casa, Por, algo así. Sí, la puerta, imaginamos suponer que la puerta tú vas a decidir que es una puerta de madera, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a decidir y cómo esa puerta se va a colocar en tu muro, ¿sí? La puerta se tiene que soportar del muro, tú no la puedes colocar así tal cual, no puedes nada más llegar y dejarla ahí, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la puerta, normalmente todas las puertas, si se fijan, requieren un marco. Sea la puerta de madera, sea de aluminio, sea de herrería, de lo que sea, requiere normalmente un marco alrededor. Entonces, por ejemplo, si tú llegas y colocas una puerta de madera, han visto que la madera tiene sus... Muestro una imagen para que sea un poquito más claro. Puerta de madera. Hay que se alcanza a ver un poquito más. Aquí, no, una muy sencillita. Fíjense cómo la puerta tiene un marco alrededor. El que se haya decidido que sea así, es parte del sistema constructivo, ¿sale? Alguien pudo haber llegado diferente y pudo haber colocado, por ejemplo, un marco un poquito más delgado, ¿sale? Un marco con una ventana. O alguien más pudo haber llegado y aquí vio otra puerta. Está. Fíjense cómo esta puerta es distinta. Esta puerta tiene un marco aparte, pero fíjense cómo está ligeramente ahogada dentro del propio concreto. Imagen. Si alcanzan a ver, aquí arriba, no está ahogada, está ligeramente pegada, ¿sale? Pero fíjense cómo se apoya de la parte superior, ¿ok? Tiene dos postes de madera en lugar de tener dos postes de concreto, ¿sale? Ese tipo de decisiones son las que llevan a que un sistema constructivo se haga de una manera o de otra. Aquí podemos ver otra. Esa es una pequeña parte, ¿no? Imagínense que el sistema constructivo es la descripción de cómo van uniendo todos los elementos constructivos, porque la puerta es una sola cosa, pero la obra está compuesta, cualquier edificio está compuesto de puertas, ventanas, muros, suelos, etcétera, ¿no? Y vemos aquí arriba, por ejemplo, que esta losa tiene, no se alcanza a ver, tiene unos ligeros, y yo me imagino que es así, habrá que corroborar, pero tiene como unas ligeras, no sé si alcanza a ver como marcas de las fibras de madera. Es decir, que yo lo que me imagino es que se hizo una cimbra de madera, en la imagen, cimbrado de madera, cimbrado de losa, por ejemplo. Esta es una cimbra de madera o de losa, que lo que se hace es que es como una estructura, las han visto en muchas construcciones, donde se colocan todos los pilotes para poder hacer un pequeño molde, como el que ven aquí, y poder recibir todo el concreto. Hay muchos cimbros o muchos simbrados que intentan que sea aparente completamente el resultado. Cuando ustedes escuchan la palabra aparente, voy a ponerles un ejemplo con un muro, ladrillo aparente. Este es un muro de ladrillo aparente, es decir, es un muro que no tiene ningún acabado más allá del propio material o la propia estructura inicial. En el caso de esta losa, es una losa aparente, de concreto aparente, porque el concreto se deja tal cual como se quedó después de la siembra. No se le da un acabado, por ejemplo, de pintura, ni un acabado de un pequeño mortero para darle un poquito más de, no sé, de que sea un poco más liso, etcétera, ¿no? Si se fijan, acá se ve un poquito más. Lo que se intentó es que supongo es que se colocó la cimbra, se coloca una cimbra de muy buena calidad para que cuando tú la quites quede casi impresa las fibras de la madera sobre el concreto y pareciera que el propio concreto es madera. Y yo me imagino que es así, por lo que veo en la foto, ¿no? Puede ser que no. Pero el punto es eso justamente, ¿no? Que ese sistema constructivo de la descripción de todos esos puntos, de ver cómo se construye la losa, de ver cómo se une cada puerta con cada una de las piezas, con cada uno de los otros elementos constructivos, cómo se usa con la losa, cómo se une con la losa, con el suelo, ¿sale? Cómo el suelo se coloca arriba de la cimentación, etcétera. ¿Va? Son en realidad los pasos o las formas en cómo van ustedes a unir todos los elementos constructivos como tal para llegar al resultado que ustedes quieren. ¿Se explica un poquito más, Víctor? Sí, muchas gracias. Quédense con eso como sistema constructivo y elemento constructivo y planteen siempre esa idea de que los elementos constructivos están presentes en todos lados, independientemente de cualquiera que sea el edificio y aparentemente ¿cómo se dice? Se pueda deformar, digamos, ese concepto, ¿no? Porque han visto, por ejemplo, edificios con formas muy descabelladas donde el muro parece que es un suelo y después parece que es una cubierta y así les va a pasar y eso es parte de todo esto, ¿no? De que esos elementos constructivos vayan cambiando. Y por ponernos un ejemplo muy sencillito, de ella ya habíamos platicado un poquito, pero ella suele tener un caso muy parecido, donde, por ejemplo, de repente la cubierta se vuelve un suelo, ¿no? Y dices, ¿dónde está uno u otro? ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina otro? Esa es la cuestión. También lo interesante de muchas obras como las de ella, ¿no? Bien. Siguiendo, el tercer punto, concepto que vamos a analizar es el de técnica, que dice que es la serie de pasos, materiales y herramientas utilizadas para realizar una construcción de acuerdo al lugar y tiempo. ¿Qué entienden por esto? ¿Alguien me podría decir? Eh, por ejemplo, podría ser, si quiero construir, no sé, si quiero crear más bien vidrio, tendría que ser los pasos como, por ejemplo, el fundir la arena y todo eso.
de ahí colarlo y cosas así. Incluso no sé si alguno ha visto, tú, Alberto mismo, han visto videos, por ejemplo, de cómo se hace el cristal o cómo se hacen los vidrios. Y hay muchas técnicas para hacer vidrio. Hay técnicas como el vidrio soplado, que tiene un resultado diferente a lo mejor un cristal templado como el que se coloca en las ventanas, ¿no? O el cristales de otro tipo, ¿no? Cristales translúcidos que no dejan pasar completamente, más bien, no dejan pasar la luz, pero no deja que se ve, no dejan verse a través, etcétera. Entonces las técnicas, hay diferentes técnicas para hacer cristal o hacer vidrio, cada una va a tener un resultado diferente. Y es precisamente por eso dice que la serie de pasos, cada vidrio, tiene, por ejemplo, tiene diferentes pasos que lo llevan a hacer el resultado final. ¿Ok? Y eso aplica no solo para el cristal, sino, por ejemplo, también aplica al cómo tú colocas el cristal. Hay una técnica para hacer el cristal, por ejemplo, un cristal templado, que ustedes han visto en muchos lados, cristal templado, como estos de los edificios, y el que tú llegues y lo coloques de cierta manera va a tener un resultado particular. Por ejemplo, si yo lo coloco en un barandal, como en el caso de aquí, son resultados. Si de repente lo uso para colocarlo en un edificio como acá, la técnica para colocarlos es distinta. Entonces, fíjense cómo la técnica ya no solo se involucra en la fabricación del propio material, sino en cómo se coloca y cómo se une dentro de la obra. Y ahorita hablamos de un montón de técnicas. Una puerta de madera se hace con una cierta técnica. Un muro de tabique normal, por ejemplo, tabique normal se construye con una cierta técnica en particular, pero si este muro de tabique va a ser un muro de tabique aparente, tengo que usar otra técnica, porque tengo que ser más cuidadoso. Si ustedes ven un muro normal, normalmente van a tener un acabado como este. Fíjense cómo el tabique no es completamente uniforme, fíjense cómo de repente aquí falta mortero, aquí falta, y de repente está más liso, y de repente sí hay, de repente no hay más huecos. Y acá en el muro aparente, fíjense cómo se ve más uniforme. Entonces el tratamiento es diferente, una técnica diferente. Dime, Franco. Es como los muros capuchinos, ¿no? Más o menos así. De que en lugar de poner ¿cómo se llama? El ladrillo acostado es parado. Precisamente, y déjame ver un ejemplo. Aquí que vamos a ver un poquito más la diferencia. La imagen. Entonces son los diferentes acomodos del tabique que llevan también a diferentes muros y por lo tanto diferentes técnicas para construir cada uno de ellos. El muro capuchino que comenta Franco es este muro. El tabique, si se recuerdan, mide 7 normalmente mide 7 centímetros por 14 de ancho por 28 de largo. Son múltiplos, 7, 14, 28, ¿sale? A partir de aquí, ustedes lo pueden colocar de diferentes maneras y resultar en diferentes tipos de muros. El muro capuchino, es decir, se coloca normalmente en nada más los 7 centímetros. Fíjense cómo es muy delgado en ese sentido. El muro al hilo se coloca sobre los 14 centímetros, el muro más común, el que todo el mundo conoce, es el tabique colocado normalmente. O el muro a tizón se coloca en el sentido largo del tabique, entonces es un muro de prácticamente 28 centímetros. Y ya a partir de aquí, fíjense cómo podemos encontrar combinaciones. Un muro combinado donde tenemos un muro al hilo y después un muro capuchino, ¿no? Va generando diferentes resultados y diferentes apariencias para cada caso. Son técnicas diferentes. También no todo el mundo sabe hacer ese tipo de técnicas, pero esa es parte de la cuestión, ¿no? Entonces, fíjense cómo entonces la técnica va a depender no solamente en la fabricación del material, sino en cómo se coloque. ¿Ah? ¿A ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo de técnica? ¿Una que hayan visto? ¿Alguna obra en particular, así por sus casas, de paso, que hayan escuchado? Hay bueno, no sé cómo se llama realmente, pero por ejemplo en Manantial hay muchas casas en donde se colocan los tabiques de forma que queda como si fuera un estilo círculo, como si fuera un pilar, pero que va quedando como si fueran escaleritas, pero en círculo. No sé ¿Lo exactamente cómo se llama, encontramos? pero se ve muy bonito. Y esa creo que sí es otra técnica porque casi no se ve. Se ve bonito, pero se ve ¿Será como una si de fuera. estas? Sí, esas. Ahora, ok, perfecto, Alberto. Pues precisamente no. Esta técnica es otra diferente, ¿va? Y simplemente implica un acomodo del tabique particular, una forma de hacerlo de manera particular. Incluso si ustedes en TikTok van a encontrar un montón de, digamos, técnicas, que eso es lo interesante muchas veces de las redes sociales, por lo menos ahorita que podemos utilizarlas. Te metes y si ustedes siguen este tipo de temas, van a encontrar que casi todo el mundo ya empieza a grabar cómo construyen ciertas cosas, ¿no? Cómo construir una bóveda de
con puro tabique, ¿no? Cómo hacer una columna en espiral, etcétera, etcétera. Y van a ser técnicas interesantes que pueden ver cómo literalmente se hacen y cómo llegan a concluirse, cómo llegan a materializarse y a funcionar. ¿Vale? Va. Entendiendo esos 3 puntos, a ver si nos vamos a saltar. No, antes de pasar, ¿alguien tiene alguna otra duda de estos? ¿Les quedan muy claritos los 3? Sí, profe, Creo está que sí. claro. Perfecto. Va. Es que iba a hacer usted la pregunta. Les había dicho que parte de todo el curso es empezar a relacionar todos esos temas. Y aquí les hago la pregunta. La técnica define y afecta a las demás dimensiones de arquitectura. ¿Por qué? Y aquí vamos a pongo estos 3 ejemplos aquí, muy bien claro. Vamos a ver más adelante la relación de la arquitectura con la naturaleza, la función de la arquitectura y la forma en la arquitectura. ¿Creen que tenga algo que ver la técnica con alguno de esos 3? ¿Los 3? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Pues podría ser también con la naturaleza. La técnica tiene que ver con la naturaleza en el aspecto de por ejemplo, la madera, que obviamente se ocupan cosas naturales, cosas de la naturaleza para crear cosas que se usan cotidianamente en la arquitectura, como las rocas, las maderas, todo ese tipo de cosas. Excelente. Precisamente, Alberto, vienen de algún lugar, ¿no? Vienen de la naturaleza al fin y al cabo, entonces ahí está la relación más importante y más evidente, ¿no? Adelante, Robledo. Sí, por ejemplo, en donde dice que si la técnica, afecta, por ejemplo, en la función, sí, sí afecta, ya que, por ejemplo, un ejemplo podría ser el, por ejemplo, los diferentes tipos de muros, este, independientemente de qué tan grueso sea un muro, no se le puede dar una función de carga si no se le da un castillo, o los castillos y las cadenas en base a, a que tengan esa función. Sí, precisamente, para que puedan cargar o para que puedan soportar una estructura, ¿no? Ustedes dijeron 2 elementos, 2 casos, vamos, digamos, muy importantes. La primera que comenta Alberto, la relación más evidente que tenemos de arquitectura es que, y lo vamos a ver en el tema de naturaleza, es que la arquitectura consume muchos recursos y consume recursos de la naturaleza. Es el único lugar donde viene, ¿no? La arena, la lava, la madera, el tabique viene también de recursos naturales como las arcillas, la propia tierra, el hecho de que para, por ejemplo, hacer tabique se requiere quemar leña o quemar algún tipo de carbón para poder quemar los tabiques. Si ustedes van a alguna tabiquera en Guanajuato, en Guanajuato capital hay algunas, si quieren ir, en casi todas las ciudades de Guanajuato hay prácticamente tabiqueras donde y normalmente se hacen artesanalmente, donde se generan esos hornos gigantescos de tabiques y se empiezan a quemar todos, se generan como casi si fueran hornos. Entonces hay una relación de consumir todo ese tipo de recursos y también producir otro tipo de recursos que pueden ser hasta contaminantes en muchos puntos, ¿no? Entonces la relación más evidente es esa parte, que termina la arquitectura consumiendo recursos. La que comenta Robledo es otra muy importante. Y al fin y al cabo, la forma en cómo ustedes construyen también va a depender en cómo el edificio va a funcionar. Casi en todas las casas en México es muy común que veamos construcciones donde las columnas, a ver si puedo dibujarlas. Mientras si quieres comentar tu ejemplo, Susana. Pues sobre la función, yo creo que le afecta por también los materiales que usamos, afectan la durabilidad de ellos y pues el mantenimiento de la construcción, que pues pueden impactar la función y también el diseño de cómo se estructura la, la obra, puede afectar la iluminación, la ventilación y la acústica, como comentamos en un caso anterior, este, de clases pasadas. Susana, justamente, dale, adelante. Dalia, adelante, Ah, sí, perdón, profe, es que se me trabó el micrófono. no te preocupes. Bueno, yo decía de las tres porque yo creo o yo pienso que generalmente están muy relacionadas, porque para empezar, no solo también se sacan materiales de la naturaleza, sino también se ocupan espacios que antes a lo mejor pertenecían a la naturaleza, como cuando construían las casas en los feudos, que tenían que ver cómo construirlas para que si pasaba un deslave o si pasaba una cosa, ahí también se tiene que ver la forma en la que se van a construir,
dónde vas a agregar las ventanas, dónde no puedes agregarlas, dónde vas a poner la puerta, dónde vas a poder poner, si va a haber patio. También en su función de qué va a ser, si va a ser una escuela, si va a ser una casa, si va a ser una residencia. Yo siento que la técnica se relaciona en todo eso para empezar cómo se va a hacer el edificio, qué va a ser el del edificio, qué buscas construir ahí. Precisamente. Muchas gracias. Charlize, adelante. Yo pienso que también al igual porque me acordé de los sísmicos que ahora se dan mucho, que tienen que también cuidar en áreas en las que son muy sísmicas para que no se destruyan las construcciones y que también no haya pérdida de seres humanos en algún futuro. Precisamente. Pues todos los ejemplos que acaban de mencionar entran mucho a tema o ad hoc con el que acaba de mencionar también Robledo, ¿no? Piensen que las formas de construir son muy diferentes. Hay estructuras como las que ven aquí, donde primero ustedes llegan y primero construyen toda la estructura, vigas, columnas, etcétera, y después llegan y colocan el muro. Hay muchas otras donde pasa al revés, donde ustedes primero colocan muro y después van haciendo toda la estructura. Entonces, cada una de esas estructuras funcionan diferente. Hay estructuras que se llaman muros de carga, que donde los muros tienen una función estructural y tienen que prepararse para eso. Es decir, tiene que ser un tabique particular, con un cierto refuerzo, con varillas, etcétera. Y hay otros donde, por ejemplo, como este de aquí, como muchos de los ejemplos de aquí, donde llegan y colocan vigas, columnas y vámonos, y ya después van generando las demás partes de todo el edificio. Y todos estos que ustedes comentan, al fin y al cabo terminan afectando en este tipo de técnicas. Eh, Aquí, por ejemplo, vamos a otro caso muy parecido con el que ustedes comentan, ¿no? Si hablamos también de la parte de la función, si hablamos de casas, si hablamos de escuelas o industrias, el material con el que construimos es diferente, tiene que adaptarse, tiene que poder servir para cierto tipo de casos. Aquí en industrias ustedes saben que son bodegas gigantescas que tienen que tener espacios grandísimos. Y, por ejemplo, en casi todas nuestras habitaciones, la técnica nos limita a, por ejemplo, hacer espacios de a lo mejor 5 metros por 5 metros, porque la forma en cómo construimos requiere que sea así. Pero, por ejemplo, para una industria ustedes pueden construir un edificio que mida 50 por 100 metros sin ningún problema, prácticamente abierto y poder construir y con una altura grandísima y tener otro tipo de posibilidades, otro tipo de funciones. Y ahorita en el caso de Dalia que comentaba esta preparación para los naturaleza, y antes que se me olvide, y ahorita nos comenta Robledo, voy a comentar una obra que vamos a comentar ahorita más adelante, que es esta, es la casa Farnsworth. Ahorita la vamos a comentar en el explicación. Es una casa, dice Fican, donde la construyó un arquitecto que se llamaba Mies van der Rohe, muy también, como está constantemente mencionando, muy famoso también. Arquitecto alemán, que él lo que hizo fue literalmente es una casa de cristal, que es hacer primero como una cuestión llamativa, en la que tú puedes ver prácticamente a través, o sea, no hay ningún tipo de impedimento para tú ver hacia dentro de la casa, que es una cuestión ya aparte, ¿no? Que vamos a practicar un poco de por qué normalmente una casa es privada, ¿no? Y de repente llegas aquí y es una casa completamente transparente, pero él, la de Mies van der Rohe la preparó, bueno, supuestamente estaba preparada, porque este es un lugar, si se fijan, está ligeramente levantada del suelo, porque es un lugar que suele inundarse. Entonces hay épocas del año donde se presta para ese tipo de casos, ¿no? Que la casa se prepare para que no se inunde si es que el contexto se inunda, porque está prácticamente al lado de un río, como poder. Ahí evidentemente hay problemas porque hay inundaciones que la superan completamente, como la que ven aquí, ¿no? ¿Ibas a comentarnos algo más, Robledo? No, profe, nada. Es que piqué al botón por accidente. Entonces, todos los ejemplos que ustedes vieron, si se fijan, nos demuestran que la técnica es algo que está involucrado en todas las demás dimensiones de arquitectura. Y ustedes mencionaron unos pocos ejemplos, pero vayan reflexionando en todos ellos, vayan viendo en los espacios en los que están ustedes comúnmente cómo están construidas las cosas, que es la parte importante de la técnica, y cómo eso termina afectando en cómo es el espacio, ¿sale? Va a depender que si se construye de cierta manera, va a ser de cierta manera. Entonces ahí está la parte importante de la técnica. Y ya no hablamos ni siquiera de otro tema muy complejo que para todos está presente, que es el costo de las cosas, ¿sale? Pues vamos a continuar y vamos a darnos un pequeño descanso de 5 minutos, no, 10 minutos. Nos vemos a las 7, ¿va? Y ahorita continuamos con la presentación, ¿ok? ¿Sí? Sí, Sí, ¿Todos? maestro. Sí, profe. profesor. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Perfecto. Ahorita en 10 nos vemos.
Hola a todos de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, vamos a continuar ahora sí. Vamos a ver esta presentación. Ahora sí, hablando del tema como tal de técnica, especifican y introducir un poquito estos conceptos de elementos constructivos. Ya mencionamos la cubierta, ya mencionamos el muro, ya mencionamos el suelo. Y antes de comenzar, me gustaría primero aclarar un poquito de todas las imágenes que vamos a ir viendo y cómo van a ser estas imágenes. Vamos a estar viendo plantas arquitectónicas, haciendo referencias a algunas plantas arquitectónicas, y como ustedes ya saben, es como si viéramos nuestro edificio visto desde una vista aérea, ¿va? Como si lo cortáramos en horizontal y viéramos qué queda. Vamos a estar viendo también, viendo algunas vistas de alzados arquitectónicos o fachadas que ustedes ya las conocen. Es decir, si ustedes salen, por ejemplo, fuera de sus casas, que verían por fuera, no tal cual, esa vista exterior. Evidentemente representan en un plano. ¿Ok? Vamos a estar viendo también secciones o cortes arquitectónicos, que no, para aclararlo, es simplemente como si tuviéramos nuestro edificio, lo cortáramos en el sentido vertical o por la mitad y viéramos tal cual lo que quede. ¿Ok? Y vamos a ver algunas combinaciones de isométricos con cortes arquitectónicos, es decir, donde vemos el edificio en 3 dimensiones y lo vemos ligeramente cortado, ¿sale? Que vamos a ir entendiendo cada una de las vistas. Simplemente para mencionar cuáles vamos a ir viendo a través de las imágenes. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? ¿Qué es lo que vamos a ir analizando? Vamos a ir viendo cómo estos elementos constructivos, especialmente estos tres, el suelo, el muro y la cubierta, han ido evolucionando a lo largo de los años. La historia que vamos a ver es una historia muy resumida, muy breve, a través de diferentes épocas, y es una historia que nosotros como, digamos, latinoamericanos y mexicanos percibimos desde Europa o heredamos desde Europa, porque es la influencia que nosotros tuvimos, ¿sale? Esta historia que viene aquí es muy diferente a lo mejor la que pudo haber tenido una persona en África, una persona en Asia, en Oceanía, o en otros lugares del mundo, porque ellos recibieron o heredaron sus propias técnicas y sus propias, digamos, evoluciones de maneras muy diferentes, ¿no? Si se van a Japón, por ejemplo, se van a dar cuenta que ya en la madera y el cómo lo utilizan es distinto, a incluso cómo lo utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. De Japón ustedes han visto a lo mejor algunos videos donde ven esas uniones de madera súper precisas, donde prácticamente hay edificios o pagodas construidas sin ningún tipo de pegamentos, es madera tal cual ensamblada y no hay mucho más, y son formas de construcciones muy distintas, hablando precisamente incluso del tema de los sismos que habían mencionado. Japón, por ejemplo, construye muchas veces madera con este tipo de ensambles porque los ensambles funcionan también de maneras diferentes y les dan unas ciertas propiedades antisísmicas, digámosle. Simplemente sean conscientes de ello y sepan que las épocas que vamos a estar mencionando son épocas que nos corresponden a nuestra propia historia, ¿no? A la historia de nosotros como mexicanos, como latinoamericanos. ¿Ok? Y antes de comenzar, simplemente aclarar unos conceptos más. Vamos a estar constantemente refiriéndonos a la separación interior-exterior y cómo esta va a ir alternándose o evolucionando a lo largo de las épocas. Es decir, imagínense, por ejemplo, si yo les coloco a ustedes adentro de un espacio y después les pongo un muro sólido de tabique y afuera hay otro espacio, la separación entre ese exterior y interior hay un sólido en entre medio, hay mucha separación, puede haber una separación tal que, por ejemplo, la temperatura exterior y la temperatura interior sea muy diferente, que a lo mejor no puedas escuchar a través, no puedas ver a través, ¿sale? Pero si de repente les cambias el muro por un muro de cristal, ya van a poder ver a través, a lo mejor la temperatura va a ser ya más parecida. Y así, conforme vayamos cambiando, va a haber diferentes tipos de separaciones, entonces sean conscientes un poquito de ello. Vamos a estar constantemente mencionando el término del claro. Claro, cuando lo escuchen más adelante en otros contextos, en arquitectura en particular o en la construcción, se refiere, aquí les voy a dibujar un pequeño corte, yo dibujo aquí dos columnas, dos columnas, coloco un suelo, y aquí coloco arriba una pequeña losa. El claro se refiere a la distancia que hay entre los interiores de estas columnas o muros, ¿vale? Esto de aquí es el claro, ¿sí? El claro va a cambiar según cada sistema constructivo. Como ahorita vimos, construimos con un tabique y con un sistema de losa de entrepiso X, como normalmente, bueno, a lo que se aplica para las casas que son como o viquetas y bovedillas o losas macizas, otro tipo de losas. Eh, los claros van a ser diferentes. Normalmente estamos hablando que hay claros para casas, por ejemplo, de 5 metros, donde si de mi muro de acá al muro de acá, tengo 5 metros más o menos, 5 o 6 metros como mucho.
Hay claros, por ejemplo, más largos. Por ejemplo, para una industria, ustedes van a ver claros de hasta 25 metros entre las columnas o entre los muros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tienen diferentes capacidades. ¿Ok? Entonces, el claro es, hay como dice en la definición, distancia que pueden cubrir entre dos elementos de apoyo. ¿Queda claro? ¿Quedan claro? Marca la redundancia estos dos. ¿Se entienden los dos? Sí, Sí, profe. Genial. Y simplemente les voy a estar constantemente refiriendo, haciendo la pregunta, vean cuál edificio de todos los que vemos ahí, vamos mencionando los ejemplos, se adapta al lugar donde está construido, ¿ok? Y especialmente díganme si han visto edificios parecidos, ¿ok? Creo que muchos de los casos van a verlos, o les van a sonar de alguna otra manera, en algún caso, incluso en lugares dentro de sus propias ciudades. Y ahora sí, al final vamos a ir viendo qué es lo que vemos en común de todos los edificios. Vamos a ir viendo cómo hay una evolución natural entre uno y otro, ¿no? Y antes de comenzar, aquí abajo les voy a poner un pequeño ejemplo, como ya, el que ya dibujamos aquí. Yo dibujo un muro normal, ¿vale? Imagínense que es un muro de adobe en las primeras épocas, donde tenemos ese muro sin ningún tipo de cuestión más. No tenemos ningún material, no hay ningún tipo de dimensión más allá de a lo mejor el adobe, a lo mejor construcciones muy sencillas de madera, etcétera. Nos vamos a dar cuenta que en principio para poder hacer un hueco dentro del muro, no pueden hacer un hueco muy grande, porque como el muro es de adobe muy pesado, sin ningún tipo de estructura como tal, si yo hago un hueco muy grande, como por ejemplo para dejar pasar mucha luz, un hueco así, el muro la construcción se me va a caer porque el propio adobe pesa mucho, entonces no va a funcionar como una viga, se me va a romper en algún punto y esto va a ceder. ¿Ok? ¿Qué implicaba que en estas primeras construcciones, y hablo de primeras, o sea, en las primeras épocas empezaban a construir con este tipo de materiales, antes de los griegos, más allá, todavía, perdón, mucho más antes, nos vamos a dar cuenta que casi todas vemos en común que hay pequeños huecos para, por ejemplo, hacer pasar una puerta. Huecos muy precisos y de repente a lo mejor vamos a ver en común que de repente encontramos aquí elementos como maderas o cuestiones parecidas para poder soportar el peso del propio adobe o de materiales parecidos, de piedras, de lo que sea. Entonces, uno de los primeros impedimentos o cuestiones que exigió la arquitectura es que el muro como tal no podía, no se le podía quitar mucho sólido porque si se le quitaba, dejaba de funcionar o se caía la cubierta, estaba algo, ¿ok? Se hacían ventanitas súper pequeñas, ¿no? Por lo menos en estas primeras épocas. Entonces nos dimos, en este curso, digamos, de sucesos, el muro fue uno de los primeros elementos que empezó a cambiar y para eso empezamos con la primera época, que es la época griega, de los griegos. Este fue un imperio que, como ustedes saben, estamos hablando de que duró más de 1000 años, más de un milenio, y fíjense la cantidad de tiempo que es un milenio, en el que durante toda esa época pasamos de estos muros que acabamos de ver a construcciones como la que ven aquí, que es el Partenón. Los grandes primeros avances que dieron estas épocas es la construcción o digamos, el uso particular de dos elementos constructivos que no se conocían antes o que se utilizaban de maneras mucho más básicas, que son la columna, el elemento vertical y la viga. ¿Ok? Para el caso de los griegos, si se me acerca un poquito aquí al Partenón, fíjense cómo tenemos, voy a dibujar más o menos una escala humana para que sepan de qué tamaño pudo haber sido una persona. Y eso les digo aprox, considerando más o menos el tamaño eh, de los escalones. ¿Sale? Vemos el tamaño que el templo es relativamente grande, bastante grande. Y fíjense entonces el tamaño de estas columnas. ¿Ok? Estamos hablando de piedras muy grandes de mármol que traían de lugares muy lejanos para construirlas. ¿Y qué es lo interesante de las columnas a comparación del muro? En el muro veíamos que si nosotros quitábamos mucho material, el muro se nos caía por la propia forma como funciona la estructura de cualquier material como piedra o adobe. En el caso de los griegos dijeron, ok, ¿qué pasa si colocamos columnas verticales o elementos verticales como unas columnas y las unimos a través de una viga o de un elemento horizontal, muy parecido a como lo hacían encima de las puertas con las maderas? Si fijan este elemento horizontal, voy a quitar la línea, sigue siendo piedra, pero es una piedra usualmente, no se alcanza a ver un poquito, pero se alcanzan a ver unos ligeros como uniones de las piedras, es decir, eran bloques de piedra que se colocaban justo a la mitad donde estaba el capitel de la columna, y con la intención de que cubriera ese claro. Pues aquí no aparece esta distancia, ¿sí? Que hagamos como claro, que puede ser a lo mejor unos 2, 3 metros, dependiendo del templo y del tamaño, pero fíjense el tamaño entonces de las piedras, son piedras gigantescas que pesaban toneladas para poder
sostener ese claro en particular. Y son piedras que se tienen que, digamos, labrar casi como una pieza completita. Si no se labra como pieza completa, es imposible de que pueda funcionar de esta manera, como una trave, como una viga. Y tiene la misma función que vimos en el caso del ejemplo, donde si tuviéramos una puerta, que arriba colocamos una viga de madera, ¿vale? Así de sencilla, para poder soportar lo que existe por arriba, sigue siendo en este caso del templo piedra. ¿Ok? Entonces la primera gran innovación para los griegos en este caso fue la columna y la viga, ¿no? Vamos a ver aquí los nombres de cada uno de ellos. Aquí fíjense cómo tenemos el fuste, que es todo este elemento vertical que conforma la columna, y capitel, que es la corona, digamos, de la columna, y este elemento horizontal, que está dividido en varias piezas, es arquitrabe, ¿ok? O el nombre que a lo mejor muchas veces hemos escuchado en la actualidad, que es la trave, ¿no? La trave de concreto, la trave de cualquier otro material, ¿ok? Hasta aquí, ¿se entiende esta primera como primer movimiento? ¿Alguien ha visto edificios parecidos a este? ¿Tus ciudades? ¿Alguno? Ujú. Creo que hay uno parecido que se llama el templo en Roma. Ay, ¿cómo se me va? Ay, déjalo busco. Posiblemente será este, el templo, la iglesia de San Pedro, tal vez, Alberto. No, de hecho lo hice para una tarea Ok. y se llamaba el cementerio, ay, creo que era el cementerio de Roma, algo así. ¿O este, Panteón, Panteón de Agripa? sí. Sí. Eso ahorita lo vamos a mencionar más adelante, es este, ¿no? Que tiene por fuera esta vista. Precisamente. Gracias, Alberto. ¿Tú, Dalia? Pues yo, según me acuerdo, porque una vez tuve un trabajo de ir al centro a ver la arquitectura de ahí y todo eso, recordaba una investigación, creo que era del Teatro Juárez, que tenía la fachada similar a ¿cómo se dice? ¿Lo griego? Pues, a esto griego. Ujú. Justamente, y el Teatro Juárez es el ejemplo hasta más local que tenemos, ¿no? Y lo pueden ir a ver el sábado, si tienen chance, y es exactamente eso. Y adelante, Itzel. Profe, yo recuerdo, no sé qué tan verídico sea porque la verdad no me he puesto a investigar, pero pues ya sabe que en el centro yo contacto mucho con guías de turismo y demás. Y una vez me dieron el dato de que el Teatro Juárez es una combinación de diferentes estilos, pero que la fachada es estilo dórico romano. La verdad desconozco, como le digo, no me he puesto a investigar, pero también me recuerda mucho pues el Partenón y al templo a Artemisa. Ah, ok, gracias, Itzel. Y es un templo muy parecido al Partenón. No sé si hay imágenes actuales. El templo de Artemisa. El templo. Eso. Es algo muy parecido al Partenón, ¿no? No sé, la actualidad debe ser en este estado, ¿sale? Pero en ese sentido es de la época griega, de la misma época, digamos, imperio por lo más griego de Partenón. Y en el caso, ahorita dijiste el caso del Teto Juárez, de este, digamos, estilo de dórico romano. Ahorita vamos a ver por qué le dicen dórico. Pero sí, en teoría tiene una cierta inspiración, evidentemente, no es ni de la época, estamos de acuerdo, porque construyó Porfirio Díaz en su momento, si no me equivoco, pero, y con otro tipo de materiales incluso, y otro tipo de técnicas, etcétera. Pero bueno, trata de emular la misma cuestión, las mismas cualidades estéticas que tiene el Partenón. Y fíjense una de las ventajas interesantes o diferencias interesantes de unas columnas como las que vemos aquí contra los muros normales, es que ahora, si esto lo dibujara yo en planta, o vemos, por ejemplo, el propio vestíbulo del Teatro Juárez, en planta, los griegos usualmente tienen como una estructura central donde tenemos rodeada de muro, como el muro que alcanzan a ver aquí, al fondo, y alrededor tenemos una serie de columnas o columnatas y arriba, evidentemente, la cubierta, ¿sale? Que es lo que es interesante es que ahora el interior, este pequeño espacio, todo el espacio interior entre las columnas y el muro interior, ya no se vuelve ni un espacio interior ni un espacio exterior, termina siendo una ambivalencia de los dos espacios. ¿Por qué? Porque está delimitado por columnas, es decir, me siento dentro de un espacio, pero no estoy completamente adentro porque sigo teniendo contacto muy directo con el exterior. Entonces, hay una ambivalencia de espacios que las columnas nos permiten tener esa ambivalencia. Ya no solamente es construir un muro y aislarnos completamente del exterior, sino que ahora las columnas nos permiten estar en contacto, ¿no? Y ahorita comentando lo que decía Itzel,
En el caso de los griegos, las técnicas, por ejemplo, para construir columnas eran diferentes. Esto fue avanzando a lo largo de los siglos, es decir, no fue un cambio, como les dije, de un año para otro, ni siquiera son siglos de diferencia entre una y otra. Y ellos, por ejemplo, comenzaron a construir con el orden dórico, el que tú comentabas, Itzel, que es un orden, se llaman órdenes porque son las formas en cómo estéticamente o formalmente se trabajaban cada una de las columnas o los elementos en todos los templos. Y si fijan en el orden dórico, las columnas no tienen base, ¿sí? En el caso de los Juárez sí la tienen. Entonces ahí es como una pequeña, digamos, alternancia o diferencia. Pero fíjense como orden dórico no tienen base, se colocan directamente sobre el suelo y el capitel es un capitel muy sencillito, no tiene mucho más detalles. Y vamos avanzando, el siguiente orden que ellos desarrollaron fue el orden jónico, donde ya encontramos una base, que llamamos de esa manera, que tiene unos ciertos detalles, y una capitel con volutas, que tiene otro tipo de detalles. Que no recuerdo cómo es la forma del capitel del Juárez, que es un poco, no recuerdo dónde lo vemos a cuál, pero debe ser muy parecido a alguno de esos tres. Y terminamos con el orden corintio, que es igual la misma base, con más detalles o detalles diferentes, o mucho más estilizada, y un capitel con volutas. Y fíjense cómo evoluciona un poquito esto. En cada templo vamos a encontrar diferentes resoluciones y técnicas, en este caso, tan solo para hacer columnas. Y fíjense cómo también las partes de los templos, las partes superiores, van también cambiando conforme cada orden. Esto aplicó para los griegos. Cuando los romanos conquistan Grecia, vamos a ver que estos órdenes se alteraron, y a lo mejor ahí tiene que ver un poquito lo que comenta Sixel, el orden dórico romano, porque los romanos adaptaron esos órdenes y los transformaron en su propio uso. ¿Ok? Y básicamente es como este primero gran avance de los griegos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Siguiendo, No, maestro. ¿ok, Alberto? Siguiendo con esta misma historia, llegamos al término del Imperio griego y la conquista del Imperio romano de Grecia. Y llegamos a otro gran avance que vemos aquí. ¿Cuál es el nuevo elemento constructivo que ustedes identifican? Los arcos. Arcos, justamente, ¿va? Ustedes han visto arcos en todos lados y es algo que a lo mejor no es tan común en la actualidad usar, pero siguen existiendo, ¿no? Dime, Itzel. Creo que nada más que no podía levantar la mano, pero para añadir a el tema anterior con las columnas, Ajá. recuerdo que había visto un video que era un edificio de un arquitecto que era Christopher Wren. El edificio era Windsor y no recuerdo el otro nombre, que fue creado en 1689 y era como simulando un mercado en la parte de abajo. El detalle con ese edificio fue que él creó pues los pilares, igual con arcos, perdón, y al momento en que los diseña, los arcos tocan el suelo, pero jamás tocan el techo en el centro, porque él realizó varios arcos en la orilla y el ayuntamiento dijo que no era seguro, que algún día iba a colapsar y demás. Entonces, como broma arquitectónica, él fue, dijo, ¿saben qué? Sí se puede realizar. Coloca, creo que eran 4 pilares en el centro, pero estos 4 pilares no tocan el techo. Hay 1 centímetro de separación y hasta la fecha ese centímetro sigue intacto. ¿Sabes cómo se soporta? ¿O cómo hace ese funcionamiento o no lo explica? Lo que yo recuerdo que explicaba era porque el edificio tiene en la parte de arriba un como espacio bodega y el techo es de caída de agua por 4 lados. Entonces abajo son, creo que 3 o 4 columnas de cada lado en forma de arcos. Y lo que hace el arco es que físicamente diluye el peso hacia las columnas. Entonces, la forma en la que están colocadas las piedras y pegadas, el peso lo distribuyen hacia las columnas del exterior. Por eso las 4 del centro no eran necesarias, porque en la planta se distribuía hacia las columnas. Sacó Itzel, perdón, ¿puedes repetir lo último? Que me sacó de la reunión. Sí, perdón. Decía que por eso las columnas no eran necesarias del centro, porque el peso de la planta se distribuye en las columnas de cada arco, ya que la forma del arco distribuye el peso. Sí, genial. Pues de hecho creo que ya me dirás tú si es pero hay un video de la youtuber que les había mencionado, pues no sé, supongo que viste, no sé si viste ese video, Ter
Bromas arquitectónicas, ¿qué se llamaba? Arquitectónicas. Tam- ¿Es el de En allá? cuestión, sí, también en Ah, cuestión bueno. colosal. Recuerdo un video de ella que hablaba sobre la, creo que era la Catedral de Notre Dame y la construcción de los templos y cómo fue evolucionando el uso de arcos, porque antes querían que un templo fuera magnífico y entre más vitrales era mejor. Entonces los arcos distribuían el peso para lograr precisamente eso sin tener que tener muros tan anchos de 1 metro. Precisamente. Y eso es el otro de los grandes avances que vamos a mencionar. Y bueno, y ahorita que mencionas ese Excel, de una vez de ella les recomiendo que vean este, está bien cortito. Y supongo que es este primer video, aquí donde se ve la, bueno, antes de poner la miniatura, ahí se alcanza a ver como esta columna, que entiendo que es esa pequeña, digamos, broma, ¿no? Que hace el arquitecto. Veanlo, para ahorita complementando este tema que comenta Itzel. Y precisamente ahí entramos al tema en cuestión que son los arcos, ¿ok? Que es el otro gran avance que se hace a partir de, de la existencia de las columnas y las vigas. Si se fijan, los templos griegos hicieron esta gran innovación de la columna y la viga, pero esta construcción, este tipo de sistema tiene una limitante, porque si ellos seguían construyendo con piedra, ellos no podían construir con claros mucho más largos porque la piedra tendía a caerse por el propio funcionamiento de la piedra. Que es la innovación que hacen los romanos, es que ellos construyen el arco. Y literalmente el arco lo podemos imaginar como si fuera un muro o dos muros conectados con un muro que tiene una forma curva, ¿vale? Fíjense cómo en este pequeño diagrama de aquí abajo, imagínense que esto fuera un muro completito, una bóveda, digamos, que van construyendo los tabiques, y fíjense cómo el tabique va cambiando de forma para generar la forma del arco y sigue con el otro muro. Es prácticamente como si se le diera una continuidad. Aquí es un arco de medio punto, ¿vale? Porque la construcción del arco comienza desde aquí, como si hiciera un semicírculo completo, y estos pequeños tabiques que tienen una forma ligeramente trapezoidal se les conocen como dovelas, como viene aquí. ¿Ok? Esa es la forma, la construcción básica del arco, no hay mucho más. Qué es lo complicado, lo complejo del arco y cómo funciona diferente al otro sistema? Es que si construimos de manera normal con vigas, o sea, con dos columnas y vigas, ¿sí? Aquí hay un cierto punto de equilibrio porque si nada se mueve, es decir, si no hay, por ejemplo, un terremoto ni nada, esto se mantiene completamente, ¿no? El único riesgo es que si aquí la pieza de aquí arriba no lo suficientemente fuerte o resistente o no soporta bien la tensión, esta piedra se va a romper a la mitad, ¿sabes? Por eso no pueden usar piedras más grandes y hacer claros más grandes. ¿Qué es lo que les permite el arco? Es que este claro, en el caso del arco, ya puede variar y ya puede ser grande, como el que vemos en el Coliseo Romano. Pueden ser arcos grandísimos, anchísimos o construcciones muy altas por las propias capacidades estructurales del arco. ¿Cuál es la complejidad de su sistema? Es que justamente en el punto donde el arco se une con los muros, el arco tiende a abrirse, ¿vale? Entonces, ¿qué exige el arco? Que cualquier arco en general se le exige que aquí al lado haya siempre algún tipo de apoyo o un muro muy grueso que permita contrarrestar estas fuerzas, equilibrar. Y fíjense cómo para el coliseo romano es una solución ingeniosa, porque de otra manera, si ustedes colocan un arco del lado izquierdo, acá, hacia acá, y otro arco para acá, el siguiente arco contrarresta tales esfuerzos. Y por eso, fíjense también la forma propia de los apoyos finales, donde ya no hay muro, que generan una pequeña forma triangular para soportar los propios esfuerzos. Entonces, si en el caso del coliseo, si todo estuviera completo, los arcos contiguos soportan o contrarrestan esos esfuerzos, ¿no? Adelante, Excel. Profe, también recuerdo que en el caso de los templos, al inicio empezaron a usar arcos, pero como querían tener cúpulas aún más grandes, usaban un arco, no recuerdo el nombre, pero con una especie de cúspide que terminaba en punta. Y al distribuir esta así en punta, justo como los que tienen en la parte derecha, mejor distribuían el peso. Y también ahí fue cuando surgen las gárgolas con un fin, porque la gárgola también tiene un nombre, no recuerdo exactamente, pero funcionaba para ponerse sobre las columnas y así distribuir mejor el peso hacia abajo. Ok, interesante. La de Gárgolas sí la desconocía, fíjate. Y sí, precisamente este tipo de arco que vemos aquí a la derecha es un arco, el que vamos a ver más adelante, en el caso de los templos que tú dices, como los góticos o los templos góticos, esos templos altísimos, que no sale aquí como tal, pero bueno, son variantes de estos arcos que vemos a la derecha. Arcos, Justamente arcos del... momento Ujú. gárgolas, nombre, no recuerdo exactamente ahorita, pero habían arquitectos que también lo usaban en jardines, donde colocaban macetas enormes en las esquinas o algún bloque de concreto. Y habían personas, como eran jardines de
a niveles, iba subiendo de nivel en nivel, había personas que decían, no, ¿sabes qué? Es que a mí no me gustan. Tiraban las macetas y eso hacía que con el tiempo se fuera la tierra hacia abajo y se fuera cayendo, porque justo las macetas eran lo que le daba el soporte a la casa. Pues justamente hablando hablando pues de esos arcos, ahorita los vamos a mencionar en los templos donde se utilizan, pero sí, al fin y al cabo, la gran innovación de los arcos es esa. En principio, aquí a nivel básico, nos genera esta capacidad de tener un clavo más largo, alturas mucho más grandes, y en el caso como tú comentas de Excel, llegamos a otro tipo de arcos, que son arcos ojivales, que les digo, no sé si no los vamos a ver aquí, bueno, son variantes de estos mismos, donde tenemos arcos mucho más apuntados y alargados, que son los característicos de la época gótica y de templos mucho más altos, que nos permite, como tú comentas, esas alturas mucho más grandes y lograr otro tipo de construcciones, ¿va? Básicamente, para el caso del Imperio Romano, esta gran primera innovación nos permite pasar de las limitaciones de lo que hacían los griegos, ahora con las grandes capacidades del Imperio Romano de hacer, por ejemplo, arcos, y fíjense todas las construcciones que hicieron, ¿no? Coliseo romano, acueductos, todo este tipo de cuestiones que son capaces de soportar mucho peso, soportar grandes alturas, hacerse de manera relativamente rápida, relativamente, o sea, porque hablamos de que estas construcciones duraron posiblemente siglos sin construirse, pero tienen otras capacidades para hacer construcciones cada vez más y más complejas, ¿va? Y de con ello vamos a saltarnos a la siguiente, antes de pasar al elemento constructivo como tal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les digo y dibujo un arco planta? Imagínense que son una de esas dos columnas, y lo uno con como si viera el arco desde la parte superior, y de repente este arco lo voy rotando sobre su centro. ¿Qué forma voy generando? ¿Alguno me puede decir? Como un círculo, ¿no? ¿Cómo se le llama como este elemento constructivo? ¿Alguno conoce? ¿Un domo? Como una bóveda, ¿eh? Más como más estrictamente una bóveda, ¿va? Y aquí es el que mencionabas tú, Alberto, el caso del Panteón de Agripa en Roma o el Panteón de Roma, ¿no? Tiene muchos nombres, se lo conoce por muchos nombres, y es literalmente eso, son arcos. Entonces, fíjense ahora la capacidad estructural de un arco, a diferencia de lo que tenían los griegos, y cómo en cierto tiempo se pudo avanzar a construir con el mismo material, ese material pesado que es la piedra, pero a construir, hacer construcciones como las que vemos aquí. Si vemos y nos vamos al interior, fíjense cómo literalmente es eso. Tenemos un arco, que se ven los arcos, todos hacia el centro, simplemente rotados uno a través de otro. Y generamos una estructura que tiene un claro de prácticamente 45 metros, que es un claro dificilísimo de conseguir, incluso en la actualidad, y más con un material como este, tan pesado. ¿Qué es lo que hicieron los romanos también y que es interesante en el Panteón Agripa? Fíjense cómo para poder sostener toda la bóveda, ellos hicieron una serie de círculos o vigas concéntricas en forma de círculo que unían todos los arcos, y en el espacio intermedio, en todos estos huecos, fíjense cómo parecía como si hubiera como esos mismos huecos, que se les conoce como casetones. Y en las casetones, si ustedes buscan la imagen de un casetón en la actualidad, casetón, los casetones son estos, son elementos que a lo mejor a veces son de poliestireno, a veces son de concreto hueco, que su función es que hagan que la losa pese mucho menos, sea mucho más ligera, tienen cierta capacidad estructural, entrecomillado, porque no cargan todo completamente, y ese es otro sistema constructivo de losa diferente, pero que permite que la losa sea muy ligera y se construya también de otras maneras. Y en el caso del Panteón de Agripa es literalmente eso. Lo que les dijeron, ¿sabes qué? Si aquí tenemos el arco, el espacio de intermedio, podemos empezar a reducirle un poco de material para que sea menos pesado y que la bóveda pueda sostenerse. Para hacer otro gran, y bueno, al final, si vemos aquí los diferentes cortes, podemos ver que prácticamente cabe una esfera perfecta de 43.44 metros. Podemos ver aquí incluso el grosor de la propia cúpula, como hacia arriba se va volviendo un poquito más delgada, pero conforme bajamos, fíjense el grosor que empieza a adquirir para poder soportar tanto material. Y si nos vamos incluso a la planta, fíjense todo esto que ven ustedes en negro es toda la estructura que requiere para poder mantener la bóveda unida y que no se tienda a abrir o que no vaya a abrirse. Y estamos hablando de que están prácticamente habitaciones que tienen esa función, unos 2, 3 metros de pura piedra y puro material, como se ve un poquito más acá en el corte de acá, ¿no? Entonces, de nuevo, tiene una gran capacidad, lograron solucionar un problema más con otro elemento constructivo, pero con ello también deviene el costo constructivo, deviene la cantidad de material que utilizas, el peso del material, pero bueno, fíjense, esta obra sigue hasta nuestros días, sigue funcionando prácticamente.
Y ahora empezamos también a distinguir un poquito esta separación interior-exterior, que cuando llegamos a casa del Panteón de Agripa, fíjense que por las mismas necesidades estructurales del edificio, ellos no pueden tener muchos huecos hacia el interior. Prácticamente el único hueco, los únicos huecos más importantes son la puerta de entrada y el oculus, ¿sale? O este óculo grande que queda en la parte superior. ¿Algún comentario o punto con este? ¿Dudas? Ninguno. ¿Sí? Próximo, que es la misma bóveda, pero ahora la bóveda, ¿qué pasa? Si ahora ustedes la repiten como si fuera un arco tras de otro. Generamos una bóveda que se conoce como bóveda de cañón. Estas bóvedas se utilizaban mucho en templos. Ya hablamos de la caída del Imperio Romano. Prácticamente desde que empezamos esta historia hasta ahorita han pasado eh, más de 1000 años, hasta llegar hasta ese punto, 1500 años. 1500 años donde se han avanzado y apenas descubierto los elementos constructivos. Y en esta época, que se le conoce como la época románica, se construían catedrales como las que ven aquí, muy parecidas a lo mejor las que vemos en la actualidad en muchas de nuestras ciudades, donde si yo dibujo una catedral como esta desde la vista superior, vamos a ver bóvedas donde tenemos, por ejemplo, si lo dibujo en planta va a ser algo parecido a esto, y si lo dibujo en corte, vamos a ver una estructura parecida a esta, donde tenemos una principal mucho más grande y dos arcos laterales, o dos series de bóvedas laterales, y cada uno de estos elementos se les conoce como naves, o el término nave, tal cual, así como si fuera una nave espacial, pero naves. Y son literalmente los pasillos delimitados por arcos o bóvedas. Es lo interesante de estas construcciones, incluso lo comentaba ahorita Itzel, es que como vimos con el caso de los arcos, si yo quiero construir un arco más grande al centro, tengo que de una otra manera colocar algún apoyo lateral para poder soportarlo. Si no existieran estos arcos, yo tendría que hacer una base o un elemento triangular muy grande, muy grueso, y me haría que la iglesia quedara muy ancha. Entonces, ¿qué es lo que normalmente que empezaron a colocar? Dijeron, ¿qué tal si en lugar de colocar esos elementos, yo aprovecho, coloco dos arcos más pequeños que paulatinamente vayan trasladando la fuerza, reduciendo la fuerza, hasta los soportes mucho más pequeños, ¿sale? Y aquí los muros terminaban siendo muy gruesos, como pueden ver aquí, un pequeño corte, y aquí tenemos estos apoyos. Si bien, ¿cuál es la desventaja? Es que seguimos, por la forma que funcionan, la pueden construir de maneras muy altas, y también seguían requiriendo muros muy gruesos y apoyos muy gruesos, y los huecos que se ven en el interior, fíjense cómo son ventanas muy pequeñitas, ¿sí? Porque aún todo el edificio como tal tenía una función estructural, o intentaba cargar o soportar todo el edificio. Y va a haber un gran avance a partir de esta época, que es cuando llegamos a los edificios que más reconocemos y que comentaba Itzel, que es la época gótica, donde nace del mismo concepto de las bóvedas, nace el concepto de bóveda de crucería o bóveda de ojiva, que es este de aquí, donde ya vemos esos arcos que comentaban. Es un arco ligeramente puntiagudo, mucho más alargado. ¿Cuál es la ventaja si se fijan, a diferencia de una bóveda de cañón o muy parecida a la bóveda de arista? Es que si aquí, por ejemplo, si yo dibujara la superficie de esto, que fuera en un espacio de 5 por 5, aquí también, fíjense qué pasa si ahora yo hago que dos arcos se crucen entre ellos perpendicularmente, que la cantidad de material que yo utilizo es mucho menor en estos dos que en este. ¿Sí? Prácticamente solamente la parte de la cubierta y estoy ahorrando dos lados de material. Entonces aquí se empezó a entender, y con la práctica y con la experiencia, que todos estos lados, si ustedes quitaban el material, no pasaba absolutamente nada y el edificio seguía pudiendo soportarse. Tenían que construir de cierta manera, pero no pasaba estructuralmente. Ese espacio quedaba hueco y pueden utilizarlo para otras cosas. Y es donde nace el gótico, donde ya vemos estos pequeños huecos rellenados, perdón, de cristales, de vitales, esos vitales tan reconocidos y coloridos del gótico. Para acá. Vamos a ver así templos como el que ven aquí. Esta es la Santa Capilla de París, muy cerca de Notre Dame, que es una iglesia que prácticamente todos conocemos. Y de nuevo, aquí vemos la gran innovación, que es el caso del contrafuerte, o en el caso del gótico, los arbotantes. En la iglesia de Notre Dame, que ya mencionábamos, vamos a ver una estructura muy parecida a esta en la parte exterior. ¿Y por qué? Que aquí requerimos justamente eso para poder funcionar el edificio. Si hago un corte, o aquí el arco ojival, una estructura muy alta, lo genero dos arcos laterales, igual a lo mejor ojivales, pero más pequeños, y para poder soportar todo esto, tenía que ir reduciendo, haciendo estas estructuras como contrafuertes, como los que ven aquí arriba, estos de aquí.
¿sale? Y se dieron cuenta que esto los pueden empezar o pueden tener, pueden ser prácticamente arcos, medios arcos, sin ningún problema en que pudieran soportar toda esa estructura. Y fíjense cómo genera la estructura de los propios arbotantes. Esto es una mitad de un arco, mitad de un arco ojival completito, y cómo eso va trasladando la estructura del arco más grande hacia abajo. Y va precisamente en estas columnas muy gruesas, que eso que aquí arriba te refieres a las gárgolas, si no me equivoco, Excel, ahorita me corriges, sí, sí. Para poder remarcar esas columnas y para poder soportar todo el peso que traían los arcos más grandes, ¿no? ¿Aquí alguien se le ocurre un ejemplo de estas? ¿El caso del templo gótico? ¿Alguien ha visto alguno? Algo parecido a un templo gótico. Yo he visto nada más los contrafuertes en una de las minas de aquí de Guanajuato. ¿Cuál? Y a ver, ¿No déjame preguntar el nombre. Ya regreso. ¿Quién más? ¿Has visto algún caso parecido? ¿Un arbotante? ¿Un contrafuerte? ¿Un templo gótico? ¿De León? Pues Pues acá, yo profe. conozco uno que es neogótico, ¿Cuál? el expiatorio de León. Victoria, ok, justamente. Y neogótico, precisamente porque no es de la época, pero es un templo gótico. Expiatorio. Es la mina de la Garrapata, ya. Creo que se llama así. A ver si aparece. Sí, que son unas ruinas aquí en Guanajuato y ajá, en la panorámica y en las esquinas tiene como, ahí se ve creo que en la foto, tiene esos como fuertes hasta el fondo. Contrafuertes, ¿no? Sí. Pues, tal cual, ¿no? Aquí dos ejemplos muy parecidos. En el caso de las minas en Guanajuato, una vez estos contrafuertes, aquí se alcanza a ver un poquito al fondo, estos pequeños contrafuertes que son al fin y al cabo estructuras triangulares que se van haciendo más anchas conforme llegan al suelo, o aquí como lo genera a partir de unos arcos, algo muy parecido al concepto del arbotante, que literalmente es un medio arco que une la pieza, une lo que quiere soportar con un arco muy grande que pueda permitiendo soportar todos estos pesos. En el caso del expiatorio es esto, ¿no? Un templo aún en neogótico, porque no es de la época, no es de la época gótica, pero está inspirado en la misma, en su propia estética del gótico. ¿Ok? Pero de nuevo vemos, creo que se alcanza a ver un poquito, los arcos ojivales, fíjense cómo son los arcos cruzados prácticamente, y el resto queda como un vacío que podemos usar para vitrales en este caso. Ya más adelante mencionaremos la importancia de cómo estos vitrales son algo, una innovación para el caso de la época gótica, pero fíjense cómo ahora sí, dentro de toda esta evolución, hay un elemento en común que sigue siendo para todo la piedra o el uso del tabique. No es el elemento principal, el elemento más importante en la arquitectura, y que simplemente a través de diferentes innovaciones llegamos a diferentes resultados. Y para terminar esta pequeña lectura, esta pequeña exposición, vamos a llegar al último gran avance que es ya la modernidad. Y esto que vamos a ver, esta pequeña parte de la historia, es prácticamente el 100 años hacia atrás, ¿ah? Donde ya hubo una gran innovación a partir de dos materiales en particular, que es el acero, que es uno de los grandes materiales que en la actualidad nos permitieron construir de maneras muy diferentes y mucho más rápidas, y el uso del cristal, que ya existían anteriormente, pero que hubo una serie de cosas que permitieron que fuera más accesible. Una de esas cosas es dos sucesos muy importantes que son las guerras mundiales, que para bien o para mal, incentivaron la producción en masa y la creación de las cadenas de producción en masa, que permitieron que, por ejemplo, producir acero en una cadena de producción y poder producirlo y exportarlo a todo el mundo de maneras mucho más rápidas. Es decir, la industria en ese sentido creció a raíz de esta revolución industrial y las propias guerras, de la industria militar, y con ello también el propio cristal. Como ven en el caso del gótico, el cristal sí existía desde muchísimo tiempo. El único problema es que era muy costoso producirlo y se producía de maneras artesanales. Entonces, para producir estas cantidades como la de las iglesias, requerían muchísimo dinero. Entonces, la guerra permitió que se produjera mucho más rápido. Hubo otro gran avance que es el caso de la escritura. La escritura ya existía como tal, pero aquí se hizo la innovación de la imprenta o los lenguajes comunes que permitieron que ahora se compartiera lo que antes no se podía compartir con tanta facilidad. Por ejemplo, si alguien construía en el gótico una iglesia, estos eran conocimientos que se pasaban a lo mejor de papá a los hijos, o de mamá a los hijos, y son conocimientos que se iban heredando, es decir, se iban pasando de boca en boca. Con la llegada de esos lenguajes comunes, la llegada de la imprenta, permitió que, por ejemplo, ustedes pudieran reproducir un plano
llevarlo a exportarlo a otro lado del mundo, que alguien lo entendiera y poder utilizarlo para construir su propia, llamémosle, iglesia gótica. Es algo que hasta a raíz de la Revolución Industrial se creó o se pudo establecer como industria y poder explotar la creación de un lenguaje común, ¿sí? Y con ello viene un lenguaje común muy importante que es el sistema métrico. Fíjense que previo aquí, previo a la Revolución Industrial, no existía ningún tipo de, eh, digamos, un sistema unificado a partir del cual pudiéramos medir todos los edificios. Es decir, que ustedes no llegaban y decían, yo quiero una iglesia que sea de 10 metros de altura y que la columna tenga 50 centímetros de diámetro, etcétera, sino que cada iglesia, cada caso, cada edificio en particular, muchas veces cada arquitecto tenía un elemento a partir del cual medir. En el caso del gótico, por ejemplo, utilizaban varas que las tenía el arquitecto en jefe y le decía, ok, la columna va a medir tantas varas de alto, el espacio entre las columnas, tantas varas de ancho, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema métrico llegó a raíz de la Revolución Industrial, permitió tener unos ciertos estándares y permitió que ahora sí tenemos un lenguaje común en el caso de la arquitectura que fue muy útil en el sentido muy favorable. Hubo otro gran avance que es el uso de la creación de la máquina, que antes, de nuevo, todo era muy artesanal, muy manual en ese sentido, tenía sus ventajas, evidentemente, pero la máquina que nos permitía que ahora podíamos producir estándares. Piensen que, por ejemplo, ahorita en la actualidad hay estándares que, de no ser porque existan, hubiera sido muy difícil de otra manera utilizar elementos como, por ejemplo, si ustedes van a comprar una ventana de aluminio, ustedes se pueden meter a una página web, pueden investigar tal cual las medidas de esa ventana de aluminio y van a saber que cuando la pidan les va a llegar de esas medidas y no más. Es un estándar, es algo que se va estandarizando y tiene unas medidas en particular que a ustedes les permite utilizarlas. Y eso es algo que tardó mucho tiempo en que sucediera, que es gracias a la tecnología y la creación de la máquina que permite que suceda, porque es mucho más precisa en ese sentido que las herramientas. Mucho más precisa y mucho más rápida. Como vemos, tiene sus ventajas y desventajas. Y evidentemente la máquina está alimentada por una nueva energía que se descubrió, que en este caso es la energía de vapor, y todas las energías que actualmente ya tenemos, energía solar, etcétera, energía nuclear, todo ese tipo de fuentes de energía, que nos permitieron fabricar de maneras mucho más rápidas, mucho más eficientes y con mayor producción, ¿no? Y con ello, simplemente para cerrar, aquí vimos algunos ejemplos del uso donde el cristal y el acero ya son personajes muy importantes dentro de la arquitectura y que cambiaron la forma en cómo pensar la arquitectura, ¿no? Ya no solo la pensamos en términos de piedra y de todo el tiempo que implica labrar una piedra, sino que ahora, por ejemplo, un tabique lo podemos comprar estandarizado y saber exactamente la medida y empezar a planear según esa medida. Aquí tenemos el ejemplo de lo mismo del acero. Tenemos exactamente la medida del acero y este ejemplo de aquí es el Palacio de Cristal que se hizo para una exposición mundial en Londres, precisamente para demostrar el uso del acero y el cristal como esta gran innovación y como un edificio como se puede construir en prácticamente un año como mucho, se puede desmontar, algo que con la piedra era impensable. Entonces hay un gran contraste en la forma en cómo pensamos en la arquitectura y cómo la planeamos gracias a esos elementos. La Torre Eiffel, que no pudo haber sido posible, sin ese tipo de avances, ustedes pueden buscar en internet los planos de la Torre Eiffel y hay planos detalladísimos donde vemos cada una de las piezas de la Torre Eiffel y cómo tuvieron que mandarse a ser prefabricadas para poder montarlas dentro del sitio. O casas como las que vimos aquí, que ya mencionamos, la casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, una muy parecida, como la casa de cristal de Philip Johnson. Adelante, Itzel. De hecho, profe, había escuchado el dato, también no sé qué tan verídico sea, que el Mercado Hidalgo había sido diseñado por el mismo arquitecto que diseñó la Torre Eiffel. Y no solamente eso, que algunas de las vigas que tiene en su interior fueron sobrantes del material que usaron para la Torre Eiffel. Fíjate que así desconozco, ¿eh? Bueno, te vas a tener la tarea de investigarlo, Itzel. Sí, Pero sí, mucho. Y hay muchos rumores que dicen que fue diseñado para estación de tren, pero otros tantos dicen que no, que siempre fue diseñado para hacer un mercado. y aquí queda mucho como a juicio, ¿no? Porque hay tantas historias en Guanajuato de cosas que pudieron haber sido. Yo también tengo, por ejemplo, tenía la idea de que el mercado de algo era algo planeado para una estación de tren. La verdad desconozco la historia real en ese punto. Pero bueno, la forma lo tiene y la capacidad de poder hacerlo lo tiene. Y precisamente también la parte de, bueno, si fuera existiera que esos arcos pudieran ser como sobrantes, digamos, o incluso diseñados por el que diseñó Gustave Eiffel, el que diseñó la Torre Eiffel, pues puede existir la posibilidad, ¿no? Aquí queda investigarlo. Pero bueno, la forma y la disposición las tienen precisamente, ¿no? Y el funcionamiento, de nuevo, aquí queda en claro que la capacidad del acero, de nuevo, es una estructura de acero o armadura de acero muy parecidas a las que usaron en la Torre Eiffel,
para librar un claro tan largo, estamos hablando de prácticamente más de 30 metros entre una columna y otra, y es un arco de medio punto eh, que permite librar y tener ese espacio interior tan grande y tan impresionante por lo menos, ¿va? Pero no, esto gracias a qué? Al descubrimiento del acero y la forma de construir más rápida. Entonces, fíjense cómo a lo largo de toda esta historia, por lo menos, vimos como el muro, la cubierta y bueno, especialmente el muro y cubierta más que el suelo, fueron alternándose y, digamos, deformándose, con innovaciones según el propio material y según las propias innovaciones que van sucediendo para que la arquitectura vaya cambiando, ¿no? Y fíjense cómo prácticamente el material que dominó la arquitectura durante mucho tiempo ha sido la piedra, pues, y ya es más reciente que el acero y el cristal hayan sido esos personajes que se han integrado y han sido cada vez más comúnmente utilizados hasta la actualidad, donde ya una casa normal pueden encontrarla ustedes con acero y con cristal y no hay ningún problema. Funciona. Y existe. Así. ¿Un otro comentario con todo esto? Por ejemplo, que se les ocurra una duda. Sé que es un tema muy largo y sé que tenemos que platicarlo, pero espero que les haya quedado claro, que hayan visto más o menos todos los conceptos y que hayan visto una pequeña empapada de toda esa historia de la arquitectura y todas las épocas que, vamos, tuvieron que suceder para poder llegar al punto donde estamos ahorita. ¿Okay? Les voy a explicar rápidamente las actividades que van a tener que hacer, la actividad que van a tener que hacer, muy relacionada al tema que vimos. Como les dije, es el tema 3, que es la técnica. Esta actividad viene ahí en su Classroom. El nombre de la actividad es técnica de algún elemento de tu casa. El objetivo es que ustedes conozcan la técnica de construcción de algún elemento de su casa y poder plasmarlo en un dibujo. Así de sencillo, no hay mucho más. Primer paso, van a seleccionar algún elemento constructivo de su casa del que ustedes quieran investigar y profundizar en cómo se construyó. Puede ser alguno de los siguientes que ven ahí: un suelo, un entrepiso, un muro, una ventana, una puerta, un domo o algún derivado de ellos. Lo único que les pido es que no hagan un mobiliario, ¿sí? Porque mobiliario lo pueden mover en ese sentido. Piensen que son elementos constructivos. ¿Ok? Punto número 2. Van a investigar cómo se construyó, cómo pudo haberse construido ese elemento. Por ejemplo, si ustedes seleccionan una puerta, antes incluso de investigar, lo que les recomiendo es que observen, vean cómo está hecha. Y la puerta, veo que primero de qué material es. Ok, de madera. Ok, puerta de tambor o puerta de madera sólida. ¿Cómo las voy a diferenciar? Si ustedes tocan la puerta y es una hueca, posiblemente es una puerta de tambor donde el interior está hueco. Si es una puerta y tocan y es mucho más, y se siente sólida, no tiene otro hueco, con sonido de hueco, y es una de madera sólida. Yo tengo el material de la puerta y después tengo que ir viendo, por ejemplo, cómo se unen las piezas, cómo la puerta se une con mi marco. Pues tengo unas bisagras. ¿Cómo son mis bisagras? Las dibujo. ¿Cómo es mi marco? ¿Cómo el marco abraza el muro? Ok, el marco, por ejemplo, se ve más o menos que se ensambla con algunos tornillos o lo que alcanzo a ver, ¿sí? Todas las piezas que ustedes vayan viendo, que puedan ver observando, vayan describiendo. Las que no conozcan, ahora sí ya las investigan, ¿ok? Y simplemente lo complementan en el dibujo. El punto número 3, van a tener que escribir los materiales que ocupen la construcción del elemento. No tienen que ser tan detallados, es decir, no me tienen que decir, por ejemplo, las medidas del tornillo de la puerta o de los clavos para unir la madera, pero sí mencionar que se requieren clavos y tornillos, ¿sale? No me tienen que decir la medida, pero sí díganme que hay un clavo y hay un tornillo, lo que esté involucrado, tal cual. Investiguen si así lo requieren, tanto en páginas web o pregunten directamente a maestros, albañiles, a sus propios papás. Si es que ellos tienen el conocimiento. Aquí les puse una página, en el caso de maderas, es una página donde vienen unidades de madera, donde pueden ver más o menos cómo se pueden haber unido. Y finalmente, que lo que van a hacer con todo esto es que todo tiene que resultar en un solo dibujo, ¿sí? Con todos los elementos que compone, valga la redundancia, ese sistema constructivo, de manera que sea comprensible, como si ustedes se lo explicaran a alguien que no conozca mucho de arquitectura, cómo se hizo. Lo pueden hacer en la forma como ustedes quieran, representar, perdón, en la forma como ustedes quieran, isométrico, perspectiva, un alzado, un corte, una planta o la manera que prefieran. Recuerden siempre indicar en los elementos en el dibujo y que sea claro y conciso. Esta imagen de aquí que les puse viene también en su Classroom. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo ahorita les explico el ejemplo, pero ¿tienen alguna duda hasta aquí? Aquí está el ejemplo. Esta es la imagen que viene en Classroom. Se las puse por separado por si no la alcanzaron a observar bien.
Fíjense como aquí vemos dos ejemplos diferentes, una escalera y vemos una puerta, una ventana de aluminio, posiblemente, por lo que intuyo. Fíjense cómo en el caso de la ventana de aluminio, el que lo dibujó utiliza diferentes técnicas para representarlo. Prácticamente todos son cortes. Cortes y cortes muy detallados donde hacemos un acercamiento muy grande. Aquí vemos un corte donde se ve la parte de abajo. Aquí un corte donde se ven los rieles de las ventanas. Aquí una planta donde se ven igual cada uno de los elementos o los marcos de las ventanas. Un acercamiento. Y en el acercamiento ya me indica las bisagras, me indica hasta los grosores, las dimensiones. Ustedes no tienen que colocarme dimensiones. Si es que, por ejemplo, ustedes me pueden medir la puerta, pues mídanla y nada más indíquenme la medida general si es que sí lo ven conveniente, pero si no, no es necesario. ¿Ok? Fíjense cómo utilizo diferentes técnicas para poder representarlo. Si ustedes quieren hacerlo a partir de un solo dibujo, adelante. Si quieren utilizar un dibujo y unos detalles, adelante. Un dibujo, un corte y una planta, como vean conveniente. En el caso de la escalera, fíjense cómo lo utiliza perspectivas y un corte, otra pequeña perspectiva aquí abajo. En la perspectiva, pues me indica la forma general de la escalera, los elementos, y en el corte ya me indica ahora sí qué elementos estoy viendo. Las huellas de madera, los tornillos o los clavos, los peraltes, la escalera de concreto armado, etcétera. ¿Sale? Me indica incluso, fíjense cómo se unen las piezas de madera al suelo, al suelo de la escalera, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Esto sí se los pido que lo pongan, es decir, esos pequeños comentarios me indiquen qué es, ¿okay? Qué es lo que estamos viendo. Y busquen las maneras de que se entienda. ¿Va? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna, maestro. Ninguna, profesor. Y ya hecho todo esto, les he querido dar dos opciones como siempre. Lo pueden hacer, pueden adjuntarlo todo en un TLDraw, simplemente me lo exportan y lo van a subir en PDF. Si lo quieren hacer en un Word directamente y lo suben a PDF, o si lo hacen a mano, simplemente lo escanean y ya. Aquí les indico todo eso. Lo voy a entregar un día antes de la fecha del examen parcial, como para ustedes. Tengo un clase con ustedes el próximo jueves, lo voy a entregar el siguiente miércoles a las 8 de la noche. ¿Ok? Antes de las 8 de la noche. Recuerden subirlo, por favor, simplemente en PDF. Esa es la única característica que les pido. Si lo hacen en físico, escaneenlo, que se vea muy legible. Asegúrense de que se vea legible, tanto si es digital como en físico. Y lo suben en PDF. Recuerden nombrar el archivo, comenzando por su apellido paterno, nombre y tarea. El dibujo lo pueden hacer a mano, en digital, como se ha dicho. Y les va a calificar la concisión, detalles del dibujo y su capacidad de descripción del elemento. Concisión se refiere a que sean muy precisos, no tienen que explayarse tanto. Detalles del dibujo, que me indiquen cada uno de los elementos que estamos viendo, que traten de darse a entender y que puedan describir cada elemento. ¿Ok? ¿Estás? Ninguna, profesor. Todo bien, profe. Si no hay ninguna pregunta, aquí vamos a terminar la clase para darles un poquito de anuncios con respecto al examen de la próxima semana. Les voy a poner en Classroom durante la semana más o menos alguna información más o algún aviso más con respecto al examen. Y lo único que les pido de una vez es que simplemente lleguen temprano ese día. Posiblemente empecemos a la hora, no a las, en su caso, 6:10, sino a las 6. Les voy a dar alguna actividad que tengan que realizar durante las 2 horas. ¿Sí? No va a ser como tal un examen. Sí les pido que a lo mejor, por ejemplo, si hoy tenemos el tema de técnica, pues repasen el tema de técnica, repasen un poquito las definiciones de arquitectura que platicamos, de qué creen que es arquitectura, que ya habíamos platicado. Simplemente una repasada para tener un poquito más de contexto y listo. Les voy a mandar a hacer una actividad ese día y ese mismo día, la idea es que dure 2 horas y durante esas 2 horas me lo entreguen. Y no hay mucho más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no hay más preguntas, para el sábado también, por favor, llévense sus materiales de dibujo, todo igual, llévense unas láminas, no láminas para poder empezar a trabajar. Vamos a trabajar 2 láminas más el próximo sábado, entonces nada más llévenselas, por favor. Llévense sus láminas pasadas para revisarles a todos los que tengo pendientes y sería todo por esta clase.